No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, suscitante y sin comentarios, una serie de eventos domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla a mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado el cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía la oportunidad de procurarme con los más agradables entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que yo lo creyera seriamente, solo lo acabo de recordar. Plutón, ese era su nombre. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera detrás de mí en la calle. Nuestra amistad duró así muchos años, en el curso de los cuales mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperamentancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad, movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravaba más, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por lo tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente la mano. Al punto, se apoderó de mí en una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía.
Fue como si la raíz de mi alma se separara de un golpe de mi cuerpo. La maldad más diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal del cuello y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo y tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando vi disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto me ahogué en vino, en los recuerdos de lo sucedido. Entretanto, el gato mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto. El animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero este sentimiento no tardó en ceder. Pasó la irritación y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias invisibles, uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se sorprendió a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia de transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de la perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insoportable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, orando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Solo lo ahorqué mientras las lágrimas emanaban de mis ojos. El más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado el motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que comprometería mi alma hasta llevarla al más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y el más terrible. La noche de ese mismo día me despertaron gritos. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie
Era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. La noche de aquel mismo día me levantaron gritos. Las cortinas de mi cama eran una llama viva. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron, y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, el resto de las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra la cual se apoyaba antes la cabecera de mi cama. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre de gente se había reunido al frente de la pared, y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego a mí. Recordé que había ahorcado el gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar el gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, me habían tratado de despertar de esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió al mismo contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto a la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en otros muchos antros que frecuentaba algún otro de la misma especie, y pareciera que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel, y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la gran mancha negra. Me aproximé y lo toqué con la mano. Era un gato muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este. Salvo a un detalle, Plutón no tenía ni el más mínimo pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo su pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado por mis atenciones. Acababa de encontrar al animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato, y se convirtió entonces en el favorito de mi mujer.